Eccoci a salire sulle pendici del Monte Aquí Tabor. estamos subiendo por la ladera del monte Tabor. Estamos en el corazón de Galilea. Detrás de mí está la colina sobre las que también descansa Nazaret, la ciudad donde Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo en el vientre de María. Y debajo de nosotros, en cambio, el valle de Israel en el Antiguo Testamento, en nuestros evangelios en griego es Drelón. El valle es muy rico en términos de cultivos. Israel significa en hebreo precisamente Dios plantó, y en el centro de este valle se alza el monte Tabor. Es un cerro no muy alto, pero al estar aislado respecto a los picos que lo rodean, causa cierta impresión. Ahora subimos al monte Tabor, donde encontramos la basílica construida por el arquitecto Barluzzi hace exactamente 100 años, entre 1919 y 1924. En este año tuvo lugar la dedicación de esta basílica. In occasione di questo centenario Con vogliamo motivo de este centenario, queremos recorrer con vosotros los paisajes bíblicos que conciernen a este importante lugar, para tratar de nutrirnos de la espiritualidad que nos llega a través de la Biblia, de este mismo, desde este santuario. Venid conmigo. Io vorrei soffermarmi Hoy también me gustaría detenerme a hablar de manera especial de la función que tenía el monte Tabor, además de simple elemento fronterizo para algunas de las tribus del norte, recordando un episodio narrado en el libro de los Jueces, uno de los libros históricos del Antiguo Testamento para los cristianos, uno de los libros proféticos anteriores en la tradición judía. El libro de los Jueces se refiere a estas figuras que no tenían tanto una función judicial como podríamos pensar cuando definimos a una persona como juez, sino que tenían una función de mando en situaciones de necesidad, un poco como el dictador romano, es decir, eran figuras carismáticas levantadas por el Espíritu para liberar a Israel en momentos de particular necesidad. Pues hay un juez al que están dedicados 2 capítulos del libro de los jueces, que en realidad no es juez, sino que es una jueza. En el capítulo 4 del libro de los jueces dice: después de la muerte de Ehud, los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor. Así que el Señor los entregó al poder de Jabín, un rey cananeo que gobernaba en la ciudad de Azor. El jefe de su ejército se llamaba Sísara y vivía en Haroset Goim. Jabín tenía 900 carros de hierro y durante 20 años había oprimido cruelmente a los israelitas, hasta que por fin estos suplicaron al Señor que los ayudara. En aquel tiempo, los israelitas eran gobernados por una profetisa llamada Débora, esposa de Lapidot. Débora acostumbraba sentarse bajo una palmera, conocida como la palmera de Débora, que debía en los montes de Efraín, entre Rama y Betel, y los israelitas acudían a ella para resolver sus pleitos. Un día, Débora mandó llamar a un hombre llamado Barak, hijo de Abinoam, que vivía en Quedes, un pueblo de la tribu de Neftalí, y le dijo: el Señor, el Dios de Israel, te ordena lo siguiente: ve al monte Tabor y reúne allí a 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón. Yo voy a hacer que Sísara, jefe del ejército de Jabín, venga al arroyo Quizón para atacarte con sus carros y su ejército, pero voy a entregarlos en tus manos. Solo iré si tú vienes conmigo, contestó Barak, pero si no vienes, yo tampoco iré. Pues iré contigo, respondió Débora, solo que la gloria de esta campaña que vas a emprender no será para ti, porque el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Entonces Débora fue con Barak a Quedes. Allí Barak llamó a las tribus de Zabulón y Neftalí y reunió bajo su mando un ejército de 10,000 hombres. Débora iba con él. a questo punto avviene lo scontro. En este punto se produce el enfrentamiento con el ejército de Sísara. Precisamente desde aquí, desde el Tabor,
los ejércitos de Israel descienden al valle de Edrelón, hacia el arroyo de Sison, que se encuentra bajo el monte Carmelo, que actúa como otra frontera natural de este valle, y allí el ejército de Sísara es derrotado. El ejército cananeo es derrotado por los israelitas y Sísara huye a la tienda de Jael. Jael salió al encuentro de Sísara y le dijo: «Detente, señor mío, pasa por mí, no temas». Él vino a su tienda y ella lo escondió con una manta. Él le dijo: «Dame de beber un poco de agua, que tengo sed». Abrió la botella de leche, le dio de beber y luego volvió a taparlo. Él le dijo: «Está a la entrada de la tienda. Si alguien viene a preguntar diciendo: ¿hay algún hombre aquí?, dirás: ninguno». Entonces Jael, la esposa de Heber, tomó una estaca de la tienda, agarró el martillo, se acercó lentamente a su lado y le clavó la estaca en la sien hasta que lo penetró en el suelo. Estaba profundamente dormido y exhausto, por lo que murió. Y he aquí que vino Barak persiguiendo a Sísara. Jael salió a su encuentro y le dijo: «Ven y te mostraré al hombre que buscas». Él entró donde ella y vio que Sísara yacía muerto, con la estaca en su sien. Anche il capitolo quinto ripete El quinto capítulo también repite el mismo episodio en forma poética. Según algunos, el capítulo quinto del libro de los Jueces es el escrito más antiguo que tenemos en el Antiguo Testamento. Es la poesía más antigua que encontramos en la revelación del Antiguo Testamento. ¿Por qué es interesante este episodio, que tiene al Tabor como centro de realización de todos estos episodios militares? Porque a veces tenemos una visión un tanto sexista y patriarcal del Antiguo Testamento. Pensamos que el Antiguo Testamento, al narrar episodios que conciernen a personas que vivieron mucho antes del año 1000 a.C., es decir, hace más de 3000 años, este episodio pudo haber ocurrido hace 3200, 3300 años. Pensamos que en aquella época la sociedad estaba predominantemente gobernada por hombres. Y en cambio aquí vemos cómo, en esta circunstancia particular, dos mujeres son decisivas para la liberación de Israel. Débora, juez y profetisa. Jael, una sencilla mujer extranjera, esposa de un keniano, de un beduino diríamos hoy, que vivía en tiendas de campaña y que da la solución al problema en el que se encontraba Israel, matando a Sísara y por tanto liberando al pueblo. Esto también se convierte en un estímulo para nosotros. A veces, en la vida podemos pensar que nuestro papel es marginal como el de estas dos mujeres en una sociedad predominantemente masculina y patriarcal, como la del Antiguo Testamento. Pero el Señor también puede extraer acontecimientos de salvación de dos mujeres, incluso de dos figuras consideradas un tanto secundarias en la historia de los acontecimientos. En efecto, Él también puede generar la salvación de las manos de algunas mujeres, precisamente para que entendamos que la salvación viene de Él, que no somos nosotros con nuestras energías, con nuestras fuerzas, con nuestros compromisos, con nuestro ingenio, quienes encontramos la solución a los problemas del mundo. Pero si sabemos confiarnos como Débora y Jael al Todopoderoso, la fuerza para salir de las situaciones difíciles nos llega porque viene del alto. Nos llega como un regalo de Dios. Así Débora y Jael son solo algunas de las muchas heroínas de las que nos habla el Antiguo Testamento. La cultura del Antiguo Testamento es una cultura, si queremos, muy avanzada también desde este punto de vista, porque sabe dar a las mujeres papeles de dirección en la historia, de mando de la salvación. Pensemos en otras figuras importantes de la salvación como Judith. Pensamos en la figura de Ana, la madre del profeta Samuel, que prefigura a María con su canto del Magníficat. Pensemos en las matriarcas, incluso antes, muchas figuras femeninas que liberan y vencen para Israel porque saben confiarse a Dios, y quizás más que muchos hombres. Y ante todo, el Tabor nos recuerda estas figuras femeninas que son tan fundamentales para hacer avanzar la historia hacia la meta de la salvación. Queste figure femminili così fondamentali per far progredire la storia verso un fine di salvezza.
Ed ecco che finalmente siamo arrivati alla meta. Y ahora finalmente hemos llegado al destino de nuestra peregrinación, el santuario del Monte Tabor, el santuario de la Transfiguración. Esta gran iglesia, esta gran basílica fue construida entre 1919 y 1924 por el arquitecto Barluzzi, precisamente para poder conmemorar este misterio de la vida de Jesús, su transfiguración delante de los 3 discípulos, como pronto escucharemos en las páginas del Evangelio. Y aquí todo, en efecto, nos habla de luz. Sabemos que Juan Pablo II incluyó el misterio de la transfiguración de Jesús dentro de los misterios luminosos del Santo Rosario, que añadió a principios de este siglo al rezo de los 15 misterios tradicionales del Rosario. Y aquí todo nos habla de esta luz, del misterio, de este acontecimiento en la vida de Jesús, de este acontecimiento de manifestación, de revelación que Jesús pudo realizar en la cima de esta montaña. En realidad, si nosotros, como veremos ahora en el Evangelio, atendemos a lo que el mismo Evangelio nos dice, no sabemos situar geográficamente de forma precisa, perfecta, cuál es el lugar, cuál es el monte, el lugar exacto donde tuvo lugar este acontecimiento en la vida de Jesús. Noi non sappiamo collocare geograficamente in modo preciso, in modo perfetto, qual è il luogo, qual è il monte. Pero los evangelistas nos hablan de una montaña alta, y esta, como ya hemos mencionado antes, es una montaña que parece elevada, no tanto por su altitud absoluta, sino por su aislamiento respecto a las montañas circundantes. En este valle de Israel, el valle de Esdrelón, en el que este pico domina de alguna manera. Monti circostanti su questa valle di Israel, la valle di Esdrelon, in cui domina in qualche modo questa cima. Allora leggiamo adesso l'episodio della trasfigurazione. Entonces leamos ahora el episodio de la transfiguración. Lo encontramos en los 3 evangelios sinópticos, es decir, lo encontramos tanto en Mateo, Marcos y Lucas, pero no me gustaría leerlo en su versión probablemente más antigua, más original, más primitiva, la del Evangelio de San Marcos, que parece ser el primero en escribir un evangelio después de la muerte y resurrección de Jesús. Estamos en el capítulo 9 del Evangelio de Marcos, desde el versículo 2. 6 días después, Jesús se fue a un monte alto, llevando con él solamente a Pedro, Santiago y Juan. Allí, en presencia de ellos, cambió la apariencia de Jesús. Sus ropas se volvieron brillantes y blancas, como nadie podría dejarlas por mucho que las lavara. Y vieron a Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué bien que estemos aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es que los discípulos estaban asustados y Pedro no sabía qué decir. En esto vino una nube que los envolvió en su sombra, y de la nube salió una voz: Este es mi Hijo amado, escuchadle. Al momento, al mirar a su alrededor, ya no vieron a nadie con ellos, sino solo a Jesús. Los demás evangelistas nos dan pequeños detalles más en comparación con lo que nos dice el evangelista Marcos. Por ejemplo, el evangelista Mateo señala: porque Mateo está más atento a las antiguas tradiciones judías, que después de transfigurarse ante ellos, nos encontramos en el capítulo 17 de Mateo, en el versículo 2. Su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos se convirtieron en blanco como la luz. Este resplandor del sol nos será recordado por un episodio al que tendremos que volver, y luego al final el evangelista Mateo, en el capítulo 17, versículo 7, dice así: Pero Jesús se acercó, los tocó y dijo: Levántate y no tengas miedo, porque los discípulos habían caído sobre sus rostros. En el versículo 6, y se llenaron de gran temor cuando oyeron la voz que venía del cielo. La voce che veniva dal cielo. Questo timore. Este miedo
esta prostración con el rostro en el suelo, volverá también en la lectura que haremos de este pasaje a la luz del Antiguo Testamento. Y por eso el evangelista Mateo, atento a estas correspondencias con el Antiguo Testamento, nos orienta por el camino correcto. Lucas, en cambio, también nos habla de la transfiguración en el capítulo 9, como el evangelista Marcos relata, 8 días, no 6. Después de estos discursos, es decir, después de que Pedro reconoció a Jesús como el Hijo de los vivos, Dios como el Cristo de Dios en la versión lucaniana. Aquí, 8 días después, tiene lugar la transfiguración. Según Lucas, Moisés y Elías, que aparecieron en gloria, hablaron de su éxodo que estaba a punto de producirse en Jerusalén. También Lucas, con esta mención del éxodo, nos dirige hacia un libro bíblico que es el telón de fondo del episodio de la transfiguración. Y ambos nos dicen que de lo que Moisés y Elías hablan con Jesús es de su salida del mundo, para volver a la gloria de su Padre. Entonces, ahora venimos a preguntarnos, ¿pero qué significa el episodio de la transfiguración dentro de la vida de Jesús? Y sobre todo, ¿por qué Moisés y Elías aparecen en su gloria junto a Jesús transfigurado? ¿Qué significa esta referencia a Moisés y Elías? Es decir, dos figuras del Antiguo Testamento por parte de los evangelistas dentro de este episodio de la vida de Jesús. ¿Qué quiso el Padre comunicarnos, revelarnos a través de la presencia de estos dos grandes personajes del Antiguo Testamento? Veámoslos juntos ahora. Lo vediamo adesso insieme. En el próximo episodio, Fray Alessandro Conillo nos hablará de la figura de Moisés que parece relacionada con la narración de la transfiguración. Con un gesto de solidaridad puedes apoyar a la misión de la custodia de Tierra Santa. El Christian Media Center difunde la buena nueva de Jesús al mundo, la espiritualidad de los santos lugares y la vida de los cristianos que viven aquí. Tu aportación ayudará a llevar el anuncio del Señor resucitado, el más urgente de todos, a los hombres y mujeres de toda lengua y nación. Para ayudarnos de manera concreta, abre el código QR. Tu elección marca la diferencia.